Bueno, la preparación en cuanto a la magia y el misticismo o para ser brujo, pues sí conlleva varias cosas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando inicié en esto, hice una serie de ayunos de 40 días, ¿sí? Y eso para mí fue un sacrificio tremendo. O sea, yo estoy acostumbrado a que si me da un poquito de hambre, me como lo que sea, una galleta, una fruta, algo así, ¿no? Incluso podría decirse que yo como a veces hasta 5 veces al día, no grandes cantidades, ¿no? Pero desayuno, después me como una fruta, una galleta, como dije, después como a mediodía, a media tarde como unas semillas, en la noche ya ceno. Y cuando yo empecé en esto, fueron 40 días seguidos de ayuno y no, yo ya estaba pues bastante, pues cómo decirte, intranquilo, ¿no? Porque era un sufrimiento no comer a la hora, no comer lo que me gustaba. ¿Por qué? Porque toda la vida comiendo bastante, ¿no? Bueno, no bastante en cuanto a cantidades, sino bastante en cuanto a tiempos, ¿no? Y de repente tengo que dejar de comer y comer hasta la 1 de la tarde después de levantarse, ¿no? Pues es algo tremendo. Y por ejemplo, hay gente que dice, yo me tomo un poco de agua y se me quita el hambre. Yo de alguna manera soy al revés. Si yo tomo agua, más hambre me da, ¿no? Oiga, maestro, ¿y los ayunos de 40 días para qué los hizo usted? Para la preparación cuando ya me dediqué de lleno a esto, ¿sí? Antes yo me dedicaba, pero pues era alternativo, ¿no? O sea, tenía trabajos alternativos y ya cuando yo me quise dedicar a esto, hice esos ayunos para purificaciones, pues espiritual, ¿no? Y para tener más conciencia de lo que, pues de lo que yo iba a hacer. Pueden ser 7 ayunos, 21 ayunos, pero lo más completo es 40 ayunos, ¿no? Y sin embargo, aún con todo eso yo lo logré y eso me permitió tener conciencia que cuando uno quiere hacer algo, pues realmente lo puede lograr, ¿no? Y en cualquier sentido, ¿no? O sea, hay que hacer un sacrificio para poder merecer, ¿no? Otra parte que de alguna forma fue un sacrificio para mí es andar en las noches, ¿no? Yo cuando fui pequeño, la verdad fui miedoso, ¿no? O sea, a mí me daba miedo la oscuridad, ¿no? No me podía quedar a oscuras y en las noches en los caminos no transitaba. En el campo había unos animalitos que le llamábamos, o le llaman cocuyos, que son como unas pequeñas cucarachas así, que no son cucarachas, se llaman cocuyos. Entonces esos tienen un sistema que ellos producen luz propia, parecido al de las luciérnagas. Entonces uno de mis hermanos, ese se iba hasta allá, hasta el monte a buscar las luciérnagas. Y yo me quedaba cerca del rancho, porque yo vivía en un rancho. Me quedaba cerca del rancho. ¿Por qué? Porque sí tenía un miedo cerval. A partir de cierta edad, cuando ya me dediqué a esto, tuve que vencer ese miedo para poder realmente pues llegar a donde quería estar, ¿no? Y bueno, en la misa negra se tiene que hacer desvivir un animal, ¿no? También, ¿cómo se prepara para eso? O sea, como para poder, pues estar cara a cara. Porque hay gente que no puede eso. O sea, hay gente que es igual un miedo, ¿no? O sea, igual también cómo se prepara usted, ¿no? El matar a un animal, pues sí es bastante fuerte, ¿no? Quiera que no, pues está cegando una vida, ¿no? Está cegando una vida que, pues aunque es una ofrenda, no deja de ser vida. Pero yo no lo hago por
por sadismo ni nada de eso, ¿no? Yo lo hago por halagar a la deidad y definitivamente el resto del año no lo realizo, ¿no? O sea, en cuanto al chivo. El chivo nada más se mata en la época del primer viernes. Hay otras ceremonias que a veces se usa un chivo, pero cuando viene gente de otros países o de aquí mismo que quiere que se le haga una ceremonia privada, también se llega a sacrificar un chivo, pero pues no son muchas esas ceremonias a lo largo del año, ¿no? Ponle que máximo yo sacrifique pues al año unos 5 o 6 en total, porque no todos quieren un sacrificio. Viendo lo que tú dices, ¿no? El miedo de ver morir a un ser vivo, ¿no? Maestro, ya casi para terminar, en la parte de pactos para invocar al diablo, a Lucifer, y cuando se llega a manifestar de alguna otra forma, igual, ¿cómo se preparan ustedes? O sea, ¿cómo se mentalizan para no, o sea, literal, a lo mejor no salir corriendo, ¿no? Porque digo, al final de cuentas todos somos humanos, ¿no? Y una presencia tan grande, pues no estamos listos para recibirla. Sí, efectivamente, ¿no? También eso es importante, ¿no? Saber enfrentar ciertos momentos donde pues hay ciertas manifestaciones. No siempre se presenta un diablo como tal, ¿no? Pero se manifiesta en sombras, se manifiesta en ruidos, se manifiesta en voces internas o externas. Y esto necesita estar bien preparado espiritualmente para no caer en la situación de que algo pues vaya a entrar en ti, ¿no? O sea, porque si tú te debilitas, alguna de las entidades que tú mismo invocas pueden volverse contra ti y llegar a perjudicarte, ¿no? O bien salirse de control y perjudicar a la persona con la cual tú le estás haciendo el pacto en este caso, ¿no? Híjole, o sea, yo creo que llegar a esos niveles de preparación es muy complicado, ¿no? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que usted pudiera hacer un pacto solo? O sea, que usted llevara a la persona, pero solo. Bueno, el primer pacto, pues yo te podría mentir, pero no tiene caso, ¿no? El primer pacto yo lo hice hace 17 años, pero yo empecé en estas lides hace unos 36 años, pero de manera alternativa, no tenía otros trabajos. Pero ya que me dediqué a esto hace 17, casi enseguida de que yo empecé a dedicarme, o sea, me cayó el primer pacto y lo realicé, ¿no? El primero fue bastante pesado. ¿Por qué? Porque tal vez por la misma situación de que a lo mejor todavía no estaba totalmente preparado, esa persona se me convulsionó, se cayó, se dio vueltas, o sea, así como algunos shows que algunas personas hacen que en este caso fue real, ¿no? O sea, y es el único pacto que a mí me costó. O sea, fue como la prueba principal de decir, bueno, si le vas a seguir, te vas a enfrentar a esto, ¿no? Y si no, pues quieres alejarte, aléjate. Pero sin embargo, yo insistí y de ahí en fuera yo no he tenido ningún problema. Pero esa vez sí me asustó. ¿Por qué? Porque yo cuando vi a esa persona que se empezó a convulsionar, se empezó a mover, a voltear los ojos, a hacer movimientos raros y todavía después revolcarse en el piso y decir palabras incomprensibles, pues fue algo terrible para mí, ¿no? Y el detalle que yo fui solo. Fuimos con el señor ese a un lugar que se llama la Laguna Encantada de Nixtamalapan, que actualmente es difícil entrar. ¿Por qué? Porque hay cocodrilos ahí. En ese tiempo había, pero en menor cantidad, y ahorita sí hay bastante, ¿no? Sí. Hay más.
Pero sí fue una de las pruebas más grandes y fue el primer pacto que hice hace 17 años. ¿Y a qué se debió que esa persona convulsionara y empezara a hablar sin sentido alguno? Pues como te decía, tal vez por falta de preparación mía, ¿no? Porque o sea, ya era la primera vez, okay, ¿no? Y ya después me fui documentando más y preparándome más y fue que por lo demás ya ha sido pues relativamente fácil, ¿no? O sea, dependiendo la preparación del guía espiritual, más bien, entre más preparado esté el guía espiritual, menos probabilidades hay de que le pase algo al paciente, o sea, de que no convulsione, de que no vaya a cometer alguna atrocidad. Exactamente. Entre más preparación tenga uno, menos probabilidades hay de que algo ocurra de esa índole, ¿no? Exacto. Y también incluso para uno mismo, ¿no? O sea, si no te encuentras preparado, algo puede ocurrir también en nuestra propia persona. Pero en este caso, después yo me documenté y hasta la fecha ya no he tenido problemas nunca, pues nunca jamás, ¿no? Es que no hay un libro, ¿no? Definitivamente no lo hay, ¿no? Qué bueno que lo hubiera, sí. O sea, yo creo que eso se pasa de generación en generación, ¿no? O sea, de lo que van viviendo ustedes como guías espirituales. Sí, efectivamente, ¿no? Se va pasando en generación, pero aún así, aunque se pase de generación, tienes que tener cierta, pues, preparación para no decaer y no caer en ese tipo de situaciones de adversidad, llamémosle así, ¿no? Porque el que tú tengas responsabilidad a alguien y lo veas que está tirado, pues te asustas, ¿no? O sea, hasta puedes decir, no, ya se me murió, ¿no? Cosas así, ¿no? Sí, exacto.